buenos días, tengan estimadas alumnas y alumnos. Mi nombre es María Catalina Domínguez Nájera y es un placer en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra primera sesión virtual de la materia que lleva por nombre Redacción Jurídica y Competencia Comunicativa. Y para ello, tal y como se los compartí en nuestro plan de estudios, el día de hoy abordaremos propiamente las técnicas de redacción jurídica. Y como ustedes ya se pudieron percatar a través de nuestra programación, en esta ocasión, dentro de las técnicas de redacción jurídica, aparece que nosotros podamos identificar de manera específica en qué consiste una monografía, un ensayo, una nota, una crónica, una reseña, un proyecto, un mapa conceptual, un artículo, cómo se deben realizar las presentaciones y todos estos elementos para que nosotros podamos diferenciar al momento de empezar a redactar en este sentido, ya sea un proyecto de ley, ya sea un escrito en cualquiera de las presentaciones, por ejemplo, cuando nosotros realicemos una demanda, cuando nosotros exhibamos de manera escrita algún medio probatorio o requiramos a la autoridad alguna situación, entonces debemos de realizar de manera óptima, cumpliendo con cada uno de los elementos que dependiendo la naturaleza del escrito, pues vaya a requerirse, ¿no? Entonces, vamos a abordar estos temas y al finalizar les voy a indicar cuáles son los elementos que ustedes deberán tomar en cuenta para poder empezar a elaborar su proyecto de ley. Porque recordemos que dentro de esta materia únicamente van a realizar una sola actividad que tendrá como fecha límite de entrega el día sábado 28 de septiembre del año en curso, en donde deberán elaborar un proyecto de ley en el tema que ustedes consideren pertinente o que sea de su interés, ¿verdad? Bueno, pero para ello vamos a iniciar primeramente hablando de la monografía. Cuando hablamos de una monografía, se dice que es este tipo de documento que es de carácter expositivo. O también se puede indicar que tiene este carácter explicativo en el que se aborda un tema en particular desde una perspectiva nueva. O también cuando nos empieza a mostrar un sinfín de resultados y se llega a una conclusión que emana dentro de un proceso de investigación. Cuando hablamos también dentro de una monografía, se pueden realizar consultando diferentes fuentes para que luego entonces, a partir de una lluvia de información que nosotros tengamos de diferentes autores o retomando los elementos puntuales que son pertinentes para cada uno de los autores, podamos llegar a una conclusión específica. En todas las monografías se debe especificar cuál es la postura del autor, en este sentido, el que está realizando esta monografía, o sea, cómo lo percibe, cómo lo plantea y cuál es su punto de vista. Por ello, se va a explicar de manera detallada y se va a brindar un análisis sobre la información que en algún momento dado sus homólogos o bien otros investigadores o especialistas han desarrollado sobre el mismo tema. Por ello, se dice pues que la monografía es una herramienta para producir un conocimiento de calidad acerca de un tema que es de nuestro interés, ¿verdad? Cuando hablamos de una monografía, es importante citar que existen diferentes características que se deben de tomar en cuenta. Dentro de ellas vamos a especificar, primeramente, vemos que debe aportar una información novedosa. Cuando hablamos del aporte de una información novedosa, es cuando nos va a brindar nuevos conocimientos a partir de los cuales nosotros vamos a empezar a analizar la información que tenemos y luego entonces les vamos a dar una perspectiva o le vamos a dar un enfoque acerca de lo que nosotros conocemos, lo que nosotros investigamos o lo que nosotros llegamos a la conclusión en base a la información que nos están otorgando. Otra de las características es que es acotada. Cuando hablamos que es acotada es cuando incluye una forma de abordar diferentes, desde diferentes puntos de vista un tema en particular. Es decir, vamos a empezar a seleccionar una vía de análisis dentro de todas estas formas o este abanico de posibilidades que nosotros tenemos. Y hago un paréntesis y le doy la bienvenida a el alumno Domingo Suárez. Gracias por conectarse a nuestra sesión del día de hoy. Estamos abordando dentro de la unidad número 1, recordemos que uno de los puntos era primeramente la monografía, vamos a hablar de la reseña, vamos a hablar del mapa conceptual, etcétera, ¿no? Y todos estos lineamientos, como les decía al principio de nuestra sesión, son importantes porque van a ser aquellos que nos van a permitir tener las herramientas para poder elaborar escritos, para poder elaborar proyectos de investigación o protocolos, en este caso como
proyectos de ley y demás, ¿no? Por eso es importante que nosotros conozcamos cuáles son las características, los lineamientos y demás de cada uno de estos escritos que nosotros quizás ya los conocemos porque lo hemos utilizado en las diferentes etapas de nuestra formación educativa, pero que ahora tenemos que puntualizar para tener una correcta redacción, ¿verdad? Ahora dentro del ámbito legal. Entonces, decíamos que otra de las características de la monografía es que es un texto explicativo. Recordarán al principio, cuando hablábamos de la monografía, decíamos que es una forma detallada de abordar un tema de interés. Entonces, es explicativo porque nos empieza a otorgar una forma mucho más amplia o mucho más nutrida al momento de abordar un tema. Y luego entonces empieza a mencionar todo aquello que tiene una relación o una vinculación directa con el tema para poder nosotros tener una forma mucho más amplia de conocimiento, nosotros como lectores, ¿verdad? También hablamos de un texto explicativo porque se presenta desde la postura del autor y nos brinda una información más relevante que también empieza a tener una correlación con otros autores. Es decir, si yo soy la que está elaborando, yo soy el autor que está elaborando esta monografía, empiezo quizás citando, ¿no? Lo que dice el autor tal, el autor tal, el autor tal, y después en base a esta lluvia de información que tengo, después o al finalizar yo emito una opinión personal, ¿verdad? Entonces, es explicativa porque voy a empezar a establecer por qué coincido con tal autor, en qué difiero con tal autor, puedo realizar incluso un análisis comparativo y repito, estoy detallando, estoy otorgando nuevos elementos que quizás a ti como lectora te va o lector te va a interesar, ¿verdad? O te va a dotar de más herramientas. También se dice que la monografía es un texto argumentativo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que argumenta? Porque solidifica, porque valida, porque otorga certeza, otorga, como su nombre lo dice, argumentos para que nosotros lleguemos a una credibilidad acerca de lo que se está informando. Cuando hablamos también de esta forma de argumentación, nos dice que puede incluir dentro de al elaborar una tesis, debe de también partir de una hipótesis, debe emitir una postura del autor y luego entonces va a robustecerse con argumentos sólidos, es decir, con cuestiones probadas para que le dote de certeza a la información que nosotros estamos virtiendo. Otra de las características de la monografía nos dice que incluye información confiable. Cuando nosotros hablamos de que incluye información confiable es porque analiza y porque también describe diferentes teorías y conceptos que pertenecen ya sea a trabajos que han sido objeto de análisis o de desarrollo dentro de una comunidad científica o también que parten de fuentes confiables. Por eso se dice que parte de una hipótesis, llega a una comprobación y luego entonces otorga argumentos sólidos, ¿verdad? Estos textos deben mencionar en las referencias bibliográficas para que el lector pueda validar lo que se está manifestando. Es decir, si yo tengo alguna duda, si en verdad la información que me están virtiendo es certera, es confiable, bueno, entonces al finalizar me van a indicar de dónde obtuvieron esta fuente por si a mí como lectora despierta alguna duda, al momento de que yo busque dentro de esta fuente o dentro de esta referencia que tú me estás otorgando, en efecto pueda validar todos los datos o todos los argumentos que tú me estás proporcionando, ¿verdad? Otra de las características de la monografía nos dice que tiene un tono formal. Cuando hablamos de un tono formal, nos dice que presenta un uso formal y que también se le considera como una cuestión técnica de lenguaje. ¿Por qué? Porque según el nivel de la información con el que nosotros estamos transmitiendo la obra o estamos transmitiendo el escrito o estamos transmitiendo la monografía, los lectores también van a centrar su foco de interés. Si yo estoy realizando una monografía, pero esta va dirigida, se me ocurre, a un grado de preescolar, de primaria, de secundaria, de licenciatura, de posgrado, pues obviamente el léxico en el cual yo me voy a dirigir tiene que ir de manera puntual hacia mi población objetivo. Y por ejemplo, nosotros dentro del ámbito legal, cuando estemos realizando, se me ocurre un escrito, una demanda, una contestación de la demanda, una promoción para exhibir alguna prueba superveniente, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos que utilizar el léxico jurídico acorde a lo que estamos requiriendo. Tenemos que fundar, tenemos que motivar. Si hablamos de una contestación, tiene que existir esta correlación del hecho 1 vertido dentro del escrito de la demanda con lo que nosotros estamos citando, con los medios probatorios, etcétera, ¿no? Pero, repito, aquí nos está indicando que debe ir de acuerdo a la población en la que yo quiero dirigir mi escrito, ¿no? Entonces, por eso se dice que es otra de las características dentro de la
monografía porque tiene un tono formal, tiene que ir acorde a la población a la que tú deseas impactar. Otra de las características es que tiene una extensión variable. Cuando hablamos de una extensión variable, nos dice que va a contar con una cantidad de páginas y de información que sean suficientes para agotar el tema abordado. Es decir, no tiene un número mínimo o un número máximo. Pero si nosotros estamos hablando de una información en particular o de un tema en específico, pues entre más nosotros podamos enriquecer el contenido, porque repito, tenemos que citar autores, tenemos que emitir como autores nuestro punto de vista, luego entonces señalar estas posibilidades, semejanzas, diferencias y demás, pero que dote de todas aquellas herramientas que a ti como lector, al momento de estar obteniendo o estar dando lectura a esta obra, te van a nutrir o te van a resolver o despejar todas estas dudas. Obviamente, tampoco tiene que ser muy engorrosos, es decir, una monografía que conste de tomos, de tomos, de tomos, porque tiene que ser información puntual, información precisa, información objetiva, que reúne los elementos que tú como autora estás tratando de acreditar o estás tratando de transmitir y que luego entonces sea de manera puntual, ¿verdad? Y por último, nos dice que otra de sus características es que sea cohesiva y coherente. Aquí nos dice que cuando nosotros estemos desarrollando un tema, debe de llevar un orden secuencial, metódico, estructurado, que todo lo que tú vayas desarrollando y que la forma en que tú vayas escribiendo forzosamente tenga un hilo conductor, ¿verdad? Que vaya increciendo. Ejemplo, si nosotros hablamos dentro de una demanda, ¿verdad? Cuando hacemos una narrativa de hechos, tenemos que partir desde el principio de cómo se desarrolló el conflicto, ¿no? Se me ocurre, si estamos iniciando, no sé, dentro de la controversia del orden familiar, un juicio especial de alimentos, pues primero quizás tenga que acreditar, ¿no? Resulta que con fecha tal contraje matrimonio civil con Domingo Suárez Lacroix y producto de nuestro matrimonio, bueno, acreditando mi dicho con copia simple del atestado de matrimonio o con original del atestado de matrimonio de fecha tal, suscrito por tal oficial del registro civil, etcétera, ¿no? Producto de nuestro matrimonio procreamos a tantos hijos que cuenta con las sedes de tal, acreditando con el acta de nacimiento, ¿no? Entonces, empiezo dentro de una narrativa. No primero me voy a ir al final, luego voy a ir al principio, después me voy en los hechos del medio. Eso nos dice cuando hablamos de una monografía, que tiene que ser coherente, que tengo que ir llevando al lector dentro de un orden genérico estructurado, que tiene que llevar este orden secuencial de pasos para que al final nosotros concluyamos con la opinión del autor, ¿verdad? También es importante que cuando nosotros hablemos de una monografía, sepamos que existe una estructura, es decir, una forma de poder llevar o de poder escribir una monografía. Debe de llevar primero las cuestiones preliminares, ¿no? Es decir, son todos aquellos elementos que a mí como lectora me van a poder identificar o yo voy a poder identificar de qué se trata. Ahí tiene que especificarse la portada, el título, la dedicatoria, los epígrafes, el resumen y el índice. Después debe de llevar una introducción, que ya sabemos que es de manera genérica, un parteaguas o una idea general acerca del tema que se va a ir desarrollando. Aquí se deben de citar las cuestiones más importantes, debe de llevar esta cuestión metodológica, debe de llevar una cuestión estructurada dentro del texto y todo aquello que me inste o me motive a mí como lector a que yo realmente quiera leer toda la obra, ¿no? Porque si la introducción está muy floja, no lleva esta estructura, simplemente va a perder el interés a mí como lectora para poder iniciar todo este proceso, ¿no? O todo esta obtención de conocimiento. Pero si dentro de tu introducción me citas los elementos más puntuales, empieza a despertar en mí este interés o esta necesidad para conocer toda la información que tú me vas a desarrollar dentro de la obra, ¿verdad? Luego entonces viene el desarrollo. El desarrollo es lo que se le conoce como el cuerpo o la estructura del trabajo de la monografía. Y es esta parte en donde se van a explicar todas aquellas posturas del tema, las ideas del autor, las tesis, cómo, las posibles hipótesis, las formas en que tú das respuesta a estas hipótesis. Repito, puede ser con diferentes autores, puede ser acerca de un análisis comparativo entre uno y otro y mediante la opinión que tú te sirves vertir, los argumentos que tú vas a decir, por qué estás a favor o por qué en contra, ¿verdad? O cuáles son las formas en que tú estás validando la información que estás presentando, ¿verdad? Después viene
viene la conclusión. Como su nombre lo indica, es el cierre de tu monografía. Es la parte en donde se brinda una síntesis del texto y se vuelve a desarrollar de manera específica todo la conclusión o todos los puntos clave donde tú desarrollaste la temática y con lo cual tú quieres concluir esta monografía, ¿verdad? Y que también, bueno, puede servir como pautas o puedes tú también plantear, aparte de tus conclusiones, dentro de ellas puedes también presentar propuestas, ¿no? Algunas posibles mejoras con las que tú te identificaste o con las que tú visualizaste al momento de estar realizando este proyecto de investigación y que luego entonces al poder desarrollarlas puedes generar una conclusión distinta, ¿no? Pero repito, tanto las conclusiones como las propuestas deberán ir forzosamente dentro del apartado conclusión y esto es importante que nosotros lo retomemos porque estos puntos de manera genérica que se están citando son también los que se deben desarrollar dentro de una tesis, ¿ok? Ya sea para obtener el grado de licenciatura o de posgrado, ¿no? Y si a su servidora le toca llevar su tesis en seminario de investigación 1, 2 y 3, estos son algunos de los puntos que se deberán tocar, tanto de licenciatura, de maestría como de doctorado, porque a mí me corresponde impartir esa tesis. Entonces, estos son algunos de los puntos que ustedes deberán forzosamente reconocer y emplearlos para que tengan una redacción correcta, para que cumplan con los puntos específicos de solidez, pero también de autenticación dentro de un proceso de investigación. Por consiguiente, otro de los puntos que lleva esta estructura dentro de la monografía son las referencias bibliográficas. Recordarán que al inicio les decía que cuando ustedes empiezan a desarrollar la monografía o empiezan a citar autores o empiezan a emitir opiniones personales, les decía que forzosamente deben de citar de dónde obtuvieron esa información por si al lector le surge alguna duda de qué tan verídica, ¿no? Es la información que me está presentando María Catalina o que me está presentando Domingo, bueno, entonces pueda redireccionarme a la liga o a la fuente que me está citando y en efecto, ¿no? Corrobore los datos que tú me estás virtiendo. Entonces, estas referencias bibliográficas es aquella parte dentro del material que nosotros estamos otorgando y que nos va a indicar de dónde podemos consultar la investigación, ¿no? Por ejemplo, libros, diarios, alguna página en internet, etcétera, ¿no? De dónde nosotros podemos soportar una investigación y justificarla, o por el contrario, si la fuente que tú me estás indicando no existe o carece de autenticidad, ¿verdad? Porque no tiene este soporte, entonces puede ser que tus datos sean equívocos, ¿no? Entonces, que carezcan de esta credibilidad. Y por último, dentro de la monografía nos indica que también deben contemplarse lo que son los apartados de anexos. Cuando hablamos de los anexos, son esta parte que se considera como optativa. ¿Por qué? Porque algunos, dependiendo la naturaleza o el tema que tú me vayas a desarrollar, ya sea dentro de tu monografía, ya sea dentro de tu proyecto, etcétera, algunos proyectos necesitan algún anexo, por ejemplo, alguna gráfica de barras, la gráfica de pastel, alguna encuesta, no sé, dependiendo del tipo de método y de técnica que tú utilices, ya sea documentales, ya sea de campo, pueden emplearse algunos de estos anexos. Pero si tu misma obra, por su naturaleza, no lo necesita, entonces simplemente se elimina este rubro y no pasa absolutamente nada. Esto, por eso se dice que es opcional, porque dependiendo del tema que tú estés desarrollando, va a ser precisamente la aplicación o no de estos puntos. Después vemos que otro de los temas que también comprende nuestro temario es hablar del ensayo. Cuando hablamos del ensayo, vemos que de manera específica todo ensayo debe escribirse o tiene esta particularidad o característica que debe ser un texto escrito en prosa, en el que se va a justificar o se va a realizar de manera expositiva argumentativa. ¿Por qué expositiva argumentativa? Porque es una forma en el que tú, a través de la palabra escrita, otorgas una postura ante un tema en particular que de manera anticipada ya diste lectura y que luego entonces tú ya dominas o conoces todos estos elementos y por eso emites esta opinión. Por eso es expositiva, porque es como que tú estuvieras manifestando tu postura ante cualquier otra persona. Se dice que es argumentativa porque además de que me vas a transmitir esta información, también me vas a dotar de tus argumentos, ¿no? ¿Por qué estás a favor? ¿Por qué estás en contra? Cuando nosotros hemos llevado diferentes materias, ¿verdad?
En alguna ocasión yo les he pedido un ensayo libre, ¿verdad? Realicen un ensayo libre de los temas que abarcan la unidad número tal, ¿verdad? Ah, perfecto. Pero ¿por qué un ensayo libre? Porque existen diferentes tipos de ensayo que ahorita lo vamos a ver, pero que de manera genérica cualquiera de estos significa que Domingo o que María Catalina deberá dar lectura primero a los temas que comprende esta unidad, luego entonces yo como autora conocer, identificar, comprender los mismos y después a través de un escrito es traducir, es explicar, pero también es argumentar. ¿Por qué estoy indicando esto? ¿Cuáles son los argumentos que me están dando la certeza para que yo te emita esta información? O por el contrario, en base a estos autores yo difiero en por esto y por esto y por esto, pero son argumentos con los cuales yo a través de la palabra escrita estoy transmitiendo al lector mi posicionamiento ante determinado asunto, ¿verdad? Entonces, esto estamos hablando de un ensayo. Por eso hay que diferenciarlo, ¿no? No estamos hablando de un resumen, no estamos hablando de un trabajo de investigación con rigor metodológico que en efecto tienes que citar de manera literal lo que dice un autor, ¿verdad? Aquí es un ensayo, porque es esta cuestión explicativa, argumentativa, con la que tú debes defender determinados puntos, ¿no? Entonces, dentro de este ensayo es la forma en que nosotros como autores reflexionamos, disertamos, evaluamos o también analizamos uno o varios temas y que luego entonces, repito, justificamos mediante esta argumentación. Se dice que el ensayo es de género literario. ¿Por qué? Porque aborda de manera subjetiva un tema y que también tiene un formato libre, en donde nosotros como autores vamos a plantear esta información necesaria, pero que vamos a dotar en todo momento de una validación. Se dice también que cuando hablamos de los ensayos, este debe de tener diferentes características. Dentro de las características puntuales son, primero, como te decía, hablamos de un escrito que tiene que ser forzosamente en prosa, en donde se aborde algún tema en particular que obviamente detone, ya sea de nuestro interés o porque nos lo están indicando. En este caso, por ejemplo, si yo les indico, tienen que abordar el tema tal, entonces en base a ello, ustedes me van a disertar este escrito en prosa. Se dice que otra de las características del ensayo es que tiene como finalidad poder explorar un tema y luego entonces, ya que conozco el tema, ahora sí expresar mis ideas, mis puntos de vista, las opiniones que yo como autor tengo en base a lo que ya he analizado. Y por ello se dice que voy a argumentar porque estoy a favor o porque estoy en contra. También se dice que otra de sus características es que debe ser específico y que debe abordar los temas de manera clara y de manera sencilla y no muy amplia. Aquí empezamos a diferenciar con la monografía. Recordarán ustedes que no me maneja un tope en cuanto a un mínimo o a un máximo en fojas, ¿no? En cuanto a contenido, porque me dice que es una información detallada, ¿verdad? Una información amplia. En tanto que en el ensayo dice que debe ser claro, pero que debe ser preciso. Por tanto, nos indica que no debe ser muy amplio, porque los temas son puntuales, debe forzosamente reunir los elementos que en un momento yo quiero transmitir sin mayor preámbulo que lo que de manera literal yo tengo que centrar mi objeto de atención. Otra de las características del ensayo es que trata sobre o puede tratar sobre diferentes temas que emanen de uno mismo y que luego entonces nosotros podamos otorgar o poder ampliar o poder justificar con argumentos desde diferentes posturas. Se me ocurre un tema en específico, bueno, en el ámbito jurídico consiste en esto y en esto y en esto, la sociología lo plantea desde esta perspectiva, no lo sé. Estamos hablando de un mismo tema, pero que puede tener diferentes enfoques desde diferentes disciplinas y que luego entonces van a impactar. Pongo un ejemplo, ¿no? Si lo aplicamos desde nuestra praxis. Cuando nosotros hablamos, se me ocurre de una valoración psicológica o que necesito identificar si un niño es apto para poder declarar, ¿no? Entonces, ¿qué estoy utilizando? Primero, requiriendo los estudios. ¿Por qué? Porque forman parte dentro de mi proceso de validación o de argumentación para poder determinar o que el fallo sea favorable para, no sé, se me ocurre, para el actor o para el demandado, dependiendo a quién yo esté en este sentido defendiendo, ¿no? Pero ¿qué estoy utilizando? Primero, estoy correlacionando el hecho con una disciplina que hablamos propiamente del derecho, porque es uno de los factores que dentro de mis medios probatorios se solicitan
porque tiene relación con los hechos. Segundo, entra la psicología, porque es aquella que me va a determinar la viabilidad o no del menor para poder declarar. ¿Me explico? Entonces, vemos que aquí existe una conjunción de disciplinas que van a tener una relación directa en un tema en particular. Llámese guarda y custodia, llámese convivencia, llámese pensión, no lo sé, pero que van a converger diferentes disciplinas. Entonces, aquí es prácticamente también, si nosotros lo utilizamos desde lo que nos dice las características del ensayo, bueno, pues nos dice que tiene también que un tema puede ser abordado desde diferentes disciplinas por la propia naturaleza del mismo. También nos dice que cuando hablamos del ensayo, normalmente se aplica con fines académicos o también para poder empezar a acumular o sumar conocimientos en un área específica. También cuando hablamos del ensayo, se dice que su estructura es flexible, ya que el autor puede usarla de forma libre para poder abordar un tema que sea de su interés, pero debe de contar con una introducción, debe de contar con un desarrollo y luego entonces también debe de tener una conclusión. Tres puntos importantes que debe de contener un ensayo, repito, introducción, desarrollo y conclusión. Recordarán cuando hablábamos de la monografía, bueno, que aquí nos manejaba también que venía el título, que venía la introducción, que venía el desarrollo, venían las referencias bibliográficas, venían los anexos, venían las conclusiones, ¿verdad? Aquí nada más nos cita 3 puntos: introducción, desarrollo y conclusión. También dentro del ensayo nos dice que su extensión puede ser variable, puede ser desde unas pocas hojas o dependiendo también el tema o los temas que nosotros estemos abordando, se puede ampliar. Pero no olvidemos que el ensayo, por característico, por naturaleza, deben ser datos precisos, deben ser datos puntuales y deben ser sencillos para la población objetivo. Para quienes nosotros vamos a transmitir la información, debe ser acorde al grado, en cuanto a la redacción, debe ser acorde a el impacto que va a tener a la población a la cual va a ir dirigido, ¿verdad? También vemos que el ensayo, si es dirigido a un público amplio o variado, se puede emplear un vocabulario y una redacción simple. Si nosotros ya especificamos, se me ocurre para un área del saber, ejemplo, que estemos redireccionando nuestra obra para que sea leída exclusivamente por juristas, pues obviamente el léxico que se va a hacer, que se va a utilizar, debe ser forzosamente mediante un lenguaje jurídico. ¿Por qué? Porque va a ir dirigido específicamente a abogados, ¿no? Entonces aquí nos dice, dependiendo tu población, va a ser el tipo de lenguaje o el tipo de redacción que tú tengas que utilizar. También cuando hablamos del ensayo se dice que tiene un género literario que pertenece a la didáctica, porque también puede presentar esta forma de impacto dentro de su estructura, dentro de su contenido y dentro de su desarrollo. Cuando nosotros hablamos de los ensayos, recuerda que yo en alguna ocasión, cuando les he dejado la elaboración de ensayos, yo les digo, ensayo libre. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de ensayo. Podemos hablar, ejemplo, de que existe un ensayo literario, existe un ensayo científico, existe un ensayo filosófico, existe un ensayo histórico, existe un ensayo académico, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del primero de ellos, que es un ensayo literario, este es un tipo de ensayo que, como su nombre lo dice, va a utilizar todos aquellos recursos literarios para abordar un tema desde diferentes vistas o desde diferentes autores, ¿verdad? Entonces, cada uno nos va a otorgar quizás un posicionamiento que puede en algunos puntos coincidir, pero en algunos puede tener algunas diferencias. Entonces, por ello se dice que es literario, porque empiezo a nutrir o empiezo a enriquecer el ensayo a partir de diferentes posturas. Se dice que es una obra subjetiva y detallada cuando aplicamos este tipo de ensayo literario. Por consiguiente, cuando hablamos de un ensayo científico es un tipo de ensayo en el que el autor emite su postura o también otorga su opinión sobre algún tema en específico, pero emanado del área de las ciencias, ¿verdad? Aquí dentro de este ensayo científico se puede incluir información objetiva y también información que ha sido objeto de comprobación. Por ello se dice que es científico, porque ha pasado por la validación de los estudios de la ciencia. Aquí también se dice que aplica o utiliza argumentos claros y se deben aplicar argumentos precisos.
porque como ya tenemos una información que ha sido debidamente probada, pues luego entonces ya no es necesario que nosotros detallemos algún punto porque basta con citar su fuente de referencia y la información que nos transmite para que luego entonces al momento de comprobar arroje ese resultado, ¿verdad? No tiene mayor necesidad de justificación porque, repito, ya por la propia naturaleza y por la propia fuente nos está justificando el dicho. Después vemos que existe otro tipo de ensayo, que es el ensayo filosófico. Cuando hablamos del ensayo filosófico, es un tipo de ensayo, como su nombre lo dice, que va exponiendo o que se va desarrollando emanado de un tema o una temática filosófica y una reflexión que se hace en base a determinados temas. Dentro de ellos vamos a ver que el autor emite sus observaciones y también sus puntos de vista, pero que no han sido objeto de comprobación, por eso queda netamente dentro de la cuestión filosófica. Después vemos que existe un ensayo sociológico. Cuando hablamos de los ensayos sociológicos, nos dice que este es el que va a empezar a abordar los temas, pero que van a tener una relación puntual con la sociología o con el estudio de nosotros como sociedades que constituimos a las sociedades humanas. También vemos que dentro de este tipo de ensayos, el autor expone alguna información, pero también debe ser de manera clara y ofreciendo las formas también de poder reflexionar y emitir distintos posicionamientos o perspectivas al respecto. Cómo nosotros podemos actuar para una mejora, qué pasaría si se hicieran determinados posicionamientos, no lo sé. Todas estas circunstancias que generan o deben generar una cuestión de movimiento o de disertación dentro de la sociedad porque van a ir enfocadas precisamente a las situaciones actuales que nos están suscitándose y que tienen que ser objeto de análisis o de estudio. Por eso se dice que es esta forma de exponer de manera clara circunstancias que van relacionadas con la propia sociedad y generar esta cuestión de reflexión. Después nos indica que existe otro tipo de ensayo que se llama ensayo histórico. Cuando hablamos del ensayo histórico, es un tipo de ensayo que aborda un tema en específico, pero desde el campo de la historia, ¿no? Desde su proceso evolutivo, cuándo se inicia, cómo se desarrolla, qué impactos positivos o negativos ha traído, cómo fue precisamente el desarrollo hasta llegar a nuestros días, ¿no? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existe el otro? ¿Qué cuestiones positivas ha traído? Y nosotros dentro de este ensayo histórico podemos citar, se me ocurre, cuando hemos llevado dentro de la licenciatura, ¿no? Introducción al estudio del derecho o derecho romano, ¿verdad? Derecho romano 1, derecho romano 2, cuando nosotros hemos conocido por qué existen nuestras normas jurídicas o cuando hablamos de los sistemas jurídicos contemporáneos, cuáles son los sistemas jurídicos que existen en el mundo, cuáles son las fuentes del derecho que en un momento le rigen o le dan certeza a cada una de estas familias jurídicas, cómo ha llegado hasta nuestros días, qué impacto tuvo, se me ocurre, cuando hablamos de Roma, el digesto, las 12 tablas, el código de Hammurabi, por qué se empieza a crear el derecho civil, cómo se crea el derecho penal, cuáles son las semejanzas que hoy en día tenemos y que por qué nosotros lo tenemos como base, etcétera, ¿no? Hablamos de este ensayo histórico, porque para poder comprender lo que ahora nos está suscitando o por qué tenemos este derecho positivo mexicano, forzosamente tenemos que remontarnos a su historia, ¿no? A sus antecedentes. Entonces, ahí vemos pues que estamos hablando netamente dentro de un ensayo histórico, porque va a tener esta justificación emanada de cuestiones que han suscitado en un tiempo y en un espacio. Y por consiguiente, cuando hablamos de un ensayo académico, cuando hablamos de un ensayo académico, nos dice que este ensayo se realiza dentro de las comunidades denominadas comunidades intelectuales, ya sea universitarias, ya sean escolares de cualquier grado, ¿no? Y que luego entonces se emplea un vocabulario formal y que también debe ser de manera expositiva. ¿Por qué? Porque es la forma en que tú como autor estás desarrollando un tema desde tu perspectiva, emitiendo tus opiniones críticas, validando tus argumentos, pero no olvidando que debe de existir este orden metodológico, esta cuestión que debe ir increciendo, ¿no? Esta cuestión que debe de llevar un orden estructurado, que debe de ser de manera cronológica y que debe de llevar este hilo conductor. Cuando nosotros también hablamos dentro de la redacción jurídica,
Otro de los temas importantes que también de manera específica se señalan en nuestro temario son propiamente, además del ensayo, son las notas. Cuando hablamos de las notas, es importante que nosotros identifiquemos que las notas son aquellas pequeñas aclaraciones, anotaciones, indicaciones o aquellas circunstancias que pueden llamar la atención tanto del autor como también que pueden despertar alguna duda en el lector, ¿verdad? Entonces se realizan este tipo de notas para poder aclarar o para poder despejar alguna duda. Estas no pertenecen de manera directa al desarrollo del discurso o la forma en que se está literalmente, ¿no?, llevando a cabo el texto, pero que sí forman parte dentro de la definición quizás de alguna palabra y que si al momento que tú estás leyendo no le entiendes, quizás le puedas dar un sentido distinto a lo que continúa desarrollándose o describiéndose dentro de la obra. En tanto que si esta posible palabra o esta posible frase, qué sé yo, genera o puede generar alguna duda o genera algún vacío, nosotros al momento de citarlo, al finalizar la hoja, podemos señalar cuál es el significado de esto. Entonces, tú como lector vas leyendo la obra, te queda esta duda, entonces te redirecciona a la parte de abajo, lees el contenido y luego entonces ya captas lo que el autor quiso decir para que al momento de que tú continúas desarrollando o leyendo el escrito, entonces vas sobre la misma sintonía que el lector te está tratando de llevar, ¿verdad? No emites opiniones que puedan decir es que yo creo que es esto, ¿no? Aquí recordemos que cuando nosotros nos posicionamos dentro del punto de vista del lector, no vamos a discutir primero la obra desde mi perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que para Domingo puede ser blanco, para mí puede ser negro, ¿no? Y recordemos que hay también esos grises. Entonces, todas estas posturas, yo, lectora, primero tengo que identificar o ponerme dentro de lo que Domingo me quiso transmitir en su escrito. Una vez de que yo ya interpreté desde su postura, ahora sí, empieza mi opinión. ¿Por qué coincido con lo que Domingo me está transmitiendo o por qué difiero, verdad? Para que eso sea lo que yo vaya a plantear. Ejemplo, si estoy hablando de un ensayo, para que yo pueda aplicar mis argumentos. Entonces, ¿por qué decíamos o esta correlación que tiene con la nota? Porque aquí al momento de leer, si algunas cuestiones quedan un tanto vagas o no quedan del todo resueltas, podemos citar unas notas y podemos justificarlas al finalizar para que tengan este hilo conductor y nosotros de manera específica sepamos sobrellevar o sepamos interpretar de manera genérica lo que el autor nos está transmitiendo, ¿verdad? Se dice también que la función específica dentro de las notas se parten dentro de un trabajo académico importante y por ello es también menester que nosotros lo citemos dentro de una obra, independientemente de cuál sea esta, para que podamos tener cuestiones críticas, para que también podamos vertir indicaciones, para que también podamos dar algún tipo de explicación si el tema lo amerita y luego entonces quede mucho más comprendido lo que nosotros queremos transmitir. También vemos que las notas deben ser escritos breves, que nos brinden información, aclaración o explicación o que también nos puedan comentar algo. Sabemos que existen diferentes tipos de notas, ¿verdad? Hablamos o podemos hablar de notas periodísticas, podemos hablar de nota al pie de página, podemos hablar de cómo publicar una nota, etcétera, ¿verdad? Pero de manera genérica vamos a concluir que la nota va a ser aquella que nos sirve para poder emitir mayor información al lector al momento de estar, válgase la redundancia, dando lectura o conocimiento o desarrollo a una obra en particular. Después encontramos a una reseña. Cuando hablamos de manera específica de las reseñas, es importante que también identifiquemos que se trata de un tipo de texto que también posee la característica, al igual que el ensayo, que es expositivo argumentativo, ¿verdad? Vemos cómo empiezan a generar estas coincidencias. El ensayo con la reseña son textos de tipo expositivo argumentativo, pero la reseña consiste en una evaluación crítica, ¿verdad? Sobre algún punto en específico, ya sea sobre algún documento, sobre alguna investigación, sobre algún tema que nosotros estemos hablando. Entonces, aquí, dentro de esta reseña,
se pueden realizar específicamente por libros, por discos, por obras de teatro, por temas de investigación, en donde nosotros vamos a dar una investigación o una interpretación o una evaluación acerca de lo que nosotros nos están ofreciendo, de lo que nosotros nos están otorgando, ¿verdad? Si nosotros hablamos de una reseña, se me ocurre, cuando se publica algún artículo o cuando ya existe alguna exposición de motivos, antes de que pase por el proceso de creación y de publicación de la norma. Primero estamos hablando de que esta exposición de motivos son los argumentos que a determinado legislador lo motivaron para poder reformar, para poder crear, para poder derogar, ¿verdad? Algún instrumento o algún artículo en particular. La reseña va a consistir luego entonces en todo aquello, aquella evaluación o aquella crítica al momento de que pase a validación o votación de todo ya sea el Congreso, la validación de esta norma, la exposición de motivos, yo voy a votar como legisladora a favor o en contra. ¿Por qué? Porque difiero en esto, porque coincido en esto. Son opiniones críticas, son reseñas que tengo que fundar, que tengo que exponer y que tengo que motivar sobre el por qué estoy emitiendo este posicionamiento, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando pues de este tipo de escritos que son reseñas que tratan de brindar una interpretación, una evaluación sobre algún asunto en particular, ¿no? Pueden también incluso puntualizar en sistemas de apreciación que pueden servir como base para poder crear unos nuevos escritos. Se dice que existen diferentes tipos de reseña. Existe la reseña literaria, existe también lo que se conoce como la reseña crítica. Cuando hablamos de la reseña literaria, es aquella que forma parte del género literario o del ensayo o también de la crítica. Y aquí vemos que lo van a conjuntar todos aquellos textos escritos para disertar sobre otros textos. Ejemplo, cuando hablamos de una poesía, cuando hablamos de una dicción, cuando hablamos, se me ocurre nosotros, cuando vamos a debatir, cuando estamos dentro de la oratoria o cuando estamos, se me ocurre, como su nombre lo dice, oratoria y argumentación jurídica, cuando nosotros estamos en un juicio oral, entonces la forma en que nosotros vamos a transmitir, vamos a primero a partir de una palabra escrita y luego lo vamos a redireccionar a partir de la palabra hablada, cómo vamos a debatir, cómo vamos a emitir una crítica, cómo vamos a fundar, cómo vamos a objetar, cómo vamos a dotar de certeza a la autoridad para que falle a nuestro favor, ¿verdad? Cómo vamos a justificar los hechos, cómo vamos a encuadrar dentro de lo que dice la norma jurídica, cómo vamos en ese mismo sentido a desacreditar el posicionamiento de la parte contraria. Todo eso emana de una reseña porque es esta cuestión crítica sobre algo que existe y que se está pronunciando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos también dentro de esta reseña, vemos que la reseña crítica también emana de los textos, pero se adentran mucho más en el contenido argumentativo y en la opinión que vamos a tener, ya sea nosotros como autores o la opinión que vamos a despertar de los lectores hacia el tema que nosotros estamos generalizando o que estamos desarrollando para que también ellos puedan emitir a su vez este posicionamiento o esta crítica. Después vemos que existe otro tema que es el mapa conceptual. Cuando hablamos del mapa conceptual, vemos que son todos aquellos esquemas que se van a representar de manera gráfica, ¿verdad? Y que luego entonces deben existir estos vínculos y este posicionamiento jerárquico del cual uno se desprende del otro y así sucesivamente. Por ello se dice que parte de las ideas más relevantes de un tema para que luego entonces existe este vínculo con conceptos, con frases, con textos, etcétera, pero que tengan una relación y que figuren como forma de enlace. También se dice que los mapas conceptuales son considerados como herramientas útiles, ¿verdad? Ya sea para nosotros como estudiosos, para quizás si no emana de un posicionamiento que nos requieran dentro de una actividad, pero por el simple hecho que nosotros estemos dando lectura a una obra o estemos dando lectura, se me ocurre, a alguna reseña o lo que tú quieras, ¿no? Ya sea una lectura por descanso y pasatiempo, una lectura por cultura general, una lectura especializada,
sea, el tipo de lectura que tú estés desarrollando, si a veces nosotros queremos tener mucho más fácil la captación de las ideas principales, pues podemos empezar a elaborar un mapa conceptual, ¿no? Partiendo del título, luego entonces vemos que tiene estas tres subclasificaciones, en qué consiste cada una de ellas. Ahí nosotros quizás de manera inconsciente ya estamos estructurando un mapa conceptual. Vemos que este mapa conceptual consiste, como ya hemos dicho, en la esquematización visual de los conceptos clave que emanan de un tema principal y que busca otorgar una información. Los conceptos se escriben de acuerdo a un orden jerárquico, como ya lo hemos dicho, y van a tener o deben tener una correlación entre líneas y entre palabras de enlace, para que luego entonces se cree este mapa de relaciones. También se indica que los mapas conceptuales son también aplicados en diferentes áreas del saber y que también se deben de tener diferentes técnicas de estudio. Por ejemplo, pueden servir para generar una síntesis, para tener esta jerarquización visual en cuanto a la obtención de una información y también nos pueden servir para poder identificar de una forma mucho más fácil o sencilla un tema o subtemas que puedan emanar de un tema principal. Por ello, se dice que es una herramienta muy importante porque nos otorga un abanico de posibilidades al momento de poder utilizarla. Cuando hablamos del mapa conceptual, también es importante que identifiquemos que este tiene características. Dentro de sus características nos dice que representa visualmente la jerarquía de los conceptos, porque va de más a menos, ¿verdad? También se dice que se puede leer, porque como hemos dicho, está comprendido por conceptos y por palabras de enlace que al momento de unirlas, pues nos van a dotar de una información amplia, ¿verdad? También nos permite graficar conexiones cruzadas, ya que las líneas y las flechas, pues no solo se relacionan los conceptos de manera jerárquica, sino también vemos que pueden mostrar un subconcepto, es decir, pueden vincularse con otro tipo de conceptos, pero que también tienen esta correlación. También otra de las características es que sirve como material de estudio o exposiciones, porque, repito, podemos nosotros elaborarlo para quizás a la postre yo no tenga que leer toda la obra. Con este mapa conceptual yo ya tengo la información puntual, los datos más importantes dentro de esta obra, entonces me está generando una forma mucho más sencilla de poder obtener una información o un conocimiento, ¿verdad? También fomenta el aprendizaje significativo porque permite a partir de la información que nosotros ya conocemos poder ir agregando o complementando con información nueva. También nos va a permitir ampliar el conocimiento que se tiene sobre algún concepto y también poder relacionarlo con otros tantos. También otra de las características del mapa conceptual es que promueve el aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque se puede utilizar como un soporte, ya sea para poder desarrollar una clase, para poder otorgar o compartir alguna información con algún docente, con algún alumno, no lo sé. Este tipo de información visualmente es mucho más atractiva, es mucho más sencilla de poder identificar los elementos más importantes de un tema y que también va a ser mucho más fácil de poder relacionarlo con actividades o con supuestos o con hechos dentro de la vida diaria porque es mucho más digerible en cuanto a su elaboración. Después vemos que existe otro tema importante que también lo marca dentro de nuestro temario, que es el proyecto. Cuando nosotros hablamos de proyecto, vemos que también presenta características específicas, pero el proyecto de manera genérica vemos que es este conjunto de actividades que deben de tener una coordinación y que se realizan para alcanzar un fin en particular, ¿verdad? Un resultado. Todos los proyectos vemos que requieren una planeación de manera anticipada y que luego entonces también van a tener una forma de desarrollo, un presupuesto, una fecha límite, los recursos y el objetivo que quizás yo pretendo llegar o también una forma alterna que voy a tener como resultado porque, repito, parto de una hipótesis y que dentro de su proceso de desarrollo puedo llegar al resultado que yo pretendía o que yo esperaba o quizás puede ser completamente distinto precisamente por la validación de la información que voy a estar recabando. Los proyectos se suelen planificar por escrito
deben de detallarse elementos teóricos, las cuestiones materiales, las cuestiones humanas y que luego entonces de manera conjunta nos van a permitir elaborar un producto o también un servicio para poder llegar a un resultado, ¿verdad? Este tipo de texto, cuando hablamos de un proyecto, suele ser formal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debe de reunir estas características para la validación. Por ejemplo, si nosotros hablamos, como les dejé, un proyecto de ley, este proyecto de ley forzosamente tiene que venir por escrito y tiene que reunir cada uno de los requisitos que de manera genérica se necesitan para que puedan ser confiables. Voy a compartirles en este momento intento que sea lo más sencillo para que ustedes puedan tener los elementos y en un momento dado puedan conjuntar o puedan asemejar su proyecto de ley y tengan como las bases, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a tratar de compartir la pantalla. Aquí está. Compartir. ¿Me indica, por favor, si la puede alcanzar a ver? ¿Ve mi pantalla? Sí, sí, la estoy viendo. Perfecto. Bueno, si nos damos cuenta, estimados alumnos, aquí, primeramente yo les dejé de actividad la única, la elaboración de un proyecto de ley. Lo recordarán ustedes. Entonces, me pueden decir, bueno, pero ¿cómo voy a elaborar un proyecto de ley? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué elementos debe de tener? Etcétera, ¿no? Bueno, de manera genérica, yo les voy a indicar ahorita la estructura y vamos a desarrollarla de manera puntual en la siguiente sesión. Pero necesito que ahorita los elementos más importantes ustedes los identifiquen porque durante el transcurso de los días me puedan, si así lo desean, ir enviándome los avances de su proyecto para que yo les diga, Domingo, vamos bien en tu exposición de motivos, tenemos que corregir esto, tenemos que agregar lo otro, me lo van enviando a mi WhatsApp personal para que conforme vayan avanzando, ustedes también vayan teniendo esa certeza de que lo están elaborando de manera correcta o no. Y así, al finalizar la materia, ya tengan esa certeza y lo puedan cargar en plataforma y ya puedan hacer, ya pudo haber sido validada de manera anticipada la información que tuvieron. Entonces, por ello, en esta ocasión, iniciamos con la disertación de cómo se debe elaborar un mapa conceptual, una reseña, una crónica, una monografía, etcétera, porque son elementos importantes que al momento ya de ponerlos en la praxis nos van a servir porque son algunos de los puntos de cómo yo debo de redactar, si debo de ampliar, si debo de reducir, si debo de aplicar un lenguaje jurídico o no, si va a ir dirigido a qué tipo de población, etcétera, ¿no? Entonces, ya contemplando estos elementos, ahora los vamos a aplicar dentro de un proyecto de ley. Primeramente, se dan cuenta que el proyecto de ley aquí nos dice, su servidora lo elaboró. Entonces, aquí dice, iniciativa de proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones tal. Todos los proyectos de ley deben de iniciar tal cual como lo estoy citando. Iniciativa de proyecto de decreto. Aquí es donde va a cambiar. La alcanzan a ver que sombríe, ¿verdad? Dice, reforma y adiciona. Es porque ya existe de manera anticipada un artículo. Entonces, nada más voy a reformar y voy a adicionar. Pero si yo voy a crear una norma, entonces aquí diría iniciativa de proyecto de decreto que crea o que deroga o que abroga, ¿no? Dependiendo lo que ustedes quieran hacer. Yo quise reformar y adicionar. Si ustedes quieren crear una ley, pues entonces acá dirá que crea. Si quieren únicamente derogar, bueno, que deroga. Si quieren abrogar, bueno, que abroga. Dependiendo, vuelvo a repetir, lo que ustedes deseen es lo que van a poner en este espacio. En mi caso, como reformo y adiciono, tengo primeramente que citar si existen algunas fracciones y si no tiene fracciones el numeral, entonces de manera inmediata me voy al artículo. En este caso, como contaba con fracciones, yo cité las fracciones 12, 13 y 14 del artículo quinto. Si tiene una correlación o son varios artículos, se tiene que diferenciar con punto y coma y fracciones primera, quinta y séptima del artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ya que cité
propiamente el título de mi iniciativa. Después tengo que citar a quién va dirigido. Obviamente, yo, María Catalina, ¿como qué? Aquí lo estoy poniendo. Espero que vaya cargando. Bueno, yo, María Catalina, empiezo a plantearlo desde mi perspectiva o desde mi posicionamiento como senadora del Congreso de la Unión. Entonces, yo, María Catalina, como senadora, aquí me va a poner Domingo como diputado, como senador, desde qué posicionamiento juega, porque para que pueda presentar un proyecto de ley, ustedes tienen que pertenecer al Congreso de la Unión o al Congreso del Estado. Entonces, si la ley que van a derogar, abrogar, reformar es estatal, bueno, entonces del Congreso del Estado. Si es nacional, bueno, si es una federal, bueno, al Congreso de la Unión. Entonces, en mi caso, como soy del Congreso de la Unión, dirigí mi proyecto de ley al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Luego, entonces, así tal cual, en mi estructura debe de venir de esta forma. Deben de venir quién suscribe. Aquí va a venir si eres diputado, si eres senador, el cargo que tienes, tu nombre. ¿Qué legislatura es la que actualmente se tiene? Entonces vas a citarlo. Después, ¿qué artículos sabemos que nosotros como abogados tenemos que fundar y motivar? Por eso les decía, tenemos que identificar hacia dónde va mi población objetivo. En este caso, bueno, como va para abogados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo octavo, numeral 1, fracción primera, 164, numeral primero y 169 del reglamento del Senado, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona. Aquí, haz de cuenta que me vas a volver a copiar el título que me pusiste, ¿verdad? Si tú me dices que quieres un decreto que reforma y adiciona, es lo que tú dices acá, o que si deroga o que se abroga, etcétera, ¿no? Entonces, tal cual lo que me citaste arriba es lo que me tienes que poner aquí. ¿Qué artículos o qué fracciones son los que tú me estás queriendo plantear dentro de tu proyecto? Después viene justificado, negrita, perdón, centrado, negrita, debe de venir exposición de motivos. ¿Qué es lo que a ti o detona en ti como legislador que desees o que se quiera modificar determinados numerales? ¿Qué circunstancias actuales, sociales, porque recordemos que para que se reforme, se derogue o se abrogue una ley, tiene que haber circunstancias sociales actuales, reales, inminentes que lo estén demandando para que pueda tener este impacto, ¿no? Entonces, aquí en tu exposición de motivos deberás desarrollar de manera puntual, pero también de manera clara, de manera precisa, qué está detonando en ti, primero que se reforme y luego entonces qué impacto va a tener. Esta exposición de motivos, su servidora la inició, primero estableciendo la desigualdad entre mujeres y hombres, luego entonces empiezo a citar lo que ha pasado, después la ponderación en cuanto a la paridad de género, lo que se busca con esta igualdad, que ya sabemos que está elevada a este principio constitucional de la igualdad ante la ley, pero empiezo también a tener esta reseña histórica. Recordarán ustedes cuando hablábamos de la cuestión de reseña, y por eso es importante, porque me pueden decir, bueno, ¿y por qué la maestra no inició con esto? ¿Y por qué tuvo que decirnos todo lo demás? Bueno, porque es importante para poder ahora aplicarlo dentro de nuestra praxis. Aquí empezamos, dentro de la exposición de motivos, a citar esta evolución histórica. Su servidor empieza desde hace 250 años, ¿no? Empiezo a identificar cómo era la ponderación jerárquica socialmente hablando o el papel que jugaba la mujer dentro de nuestro constructo social. Empiezo también a citar qué instrumentos jurídicos normativos internacionales, nacionales y en el caso de que se apliquen estatales, están para proteger los derechos de la mujer. Porque también ustedes tienen que citarlo, como estamos hablando de leyes y como tiene que haber un impacto legislativo, pues tiene que haber este proceso evolutivo en cuanto a nuestra norma. Entonces, aquí yo empiezo a citar primeramente ¿qué jurista lo reconoce? Que es el jurista costarricense Aldo Facio, quien empieza a hablar del término igualdad entre el hombre y la mujer. Luego entonces cito a una legislación que es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer.
Después empiezo a hablar también más adelante de la Convención de Belém do Pará, ahí lo checarán. Empiezo también a establecer dentro de la regulación en el siglo XX, empiezo también a tratar sobre el papel que juegan los derechos humanos en México. Vemos o cito también la Carta de las Naciones Unidas, empiezo también a citar la forma que se ratifican este pacto en materia de derechos humanos, específicamente en ponderación de los derechos de las mujeres, el papel que juega México, y bueno, empiezo a citarlos, ¿no? Aquí ya para no entrar en mayores detalles, aquí cito también la Declaración de Beijing, cómo México forma parte de esta convención para poder eliminar las formas de discriminación contra la mujer y demás. Desconozco por qué no se pudo cargar por completo. Intentaré de nueva cuenta. A ver si lo podemos abrir. Ok, sí, ahora ya. Ok, entonces, aquí empiezo, si se dan cuenta, continúo de manera específica desarrollando todos estos puntos, ¿no? Después viene, ya cuando culminé mi exposición de motivos, entonces empiezo a escribir, la iniciativa contiene las siguientes propuestas de reforma y adiciones del artículo tal. ¿Qué es lo que yo pretendo? Bueno, si vamos, la primera reforma, la reforma del artículo quinto, y empiezo con negrita, ¿qué quiero quitar o qué quiero agregar? Aquí hablamos del sexismo, del lenguaje no sexista, del lenguaje incluyente, del sexismo y lenguaje no incluyente. Empezamos a citar, por ejemplo, ¿qué hace falta? Citar acción, omisión, hablando de sexualidad, estima y autoevaluación y devaluación, etcétera, ¿no? Todo lo que yo pretendo establecer y después cómo se deben de llevar a cabo estas reformas. Entonces, aquí también lo tengo que citar. A efecto de llevar a cabo estas modificaciones, se proponen los siguientes cambios específicos a los artículos constitucionales mencionados. Aquí, si hablo del artículo, de la fracción 12 del artículo 5, bueno, entonces tengo que decir qué es lo que tengo que agregar, qué es lo que tengo que quitar, etcétera. Y así voy numeral por numeral. Después, se dan cuenta, vuelvo a citar el mismo título que al principio y aquí empiezo. Artículo primero, se reforma y adiciona el artículo quinto, Cuando de estas fracciones se dan cuenta, nada más tiene 3 puntos suspensivos, punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que de esto no se modifica nada, es decir, el artículo primero pasa igual, fracción segunda pasa igual, fracción tercera pasa igual, pero cuando nos vamos a la fracción 12, aquí yo ya empiezo a escribir porque es la primer reforma que yo pretendo como legisladora plantear. Entonces ya pongo la fracción 12, hablo del sexismo y qué es lo que debe comprender. Lo mismo en la fracción 13 porque estoy agregando y la fracción 14. Segundo, artículo segundo, se reforma y adiciona el artículo sexto de la Ley General, y empieza. Los tipos de violencia contra la mujer son, el primero, dentro de la violencia psicológica, todo esto lo dice de manera literal el artículo. Lo que está en negrita es lo que yo estoy proponiendo que se adicione y lo demás continúa en el mismo sentido. En la fracción segunda, como tiene 3 puntos suspensivos, punto y coma, significa que queda igual, yo no modifiqué nada. La fracción tercera, igual. La fracción cuarta, igual. En la fracción quinta, lo mismo. Nada más lo que esté en negrito es lo que yo estoy pretendiendo su reforma, pero se supone que de manera anticipada yo ya expliqué el por qué. Por eso ahorita no lo estoy detallando. La fracción sexta queda igual y la fracción séptima, aquí se agrega violencia simbólica y obviamente toda la definición que pretendo que se agregue. Después, para concluir, también se tiene que centrar y poner artículos transitorios. El primero tiene que ser de manera literal. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus normas internas de conformidad con este decreto en un máximo de 180 días contados a partir de su vigencia. Después, quien suscribe mi carácter de senadora, mi nombre y dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores a los 22 días del mes de enero del 2021, cuando estoy presentando mi proyecto de ley. Y de manera genérica, esta es la estructura con la que debe contar el proyecto de ley que ustedes deberán elaborar. ¿Quedó claro, compañero Domingo? Sí, 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 doctora.
Perfecto. Entonces, lo que podemos hacer si ustedes quieren, para que también puedan validar, porque esta sesión está siendo grabada y en el momento que me la compartan, yo la voy a subir a plataforma y por supuesto que ustedes volverán a validar la información si así lo consideran pertinente para que puedan empezar a desarrollarla. Pero también, si ustedes lo desean, yo les puedo compartir mi proyecto de ley en el WhatsApp para que ustedes también puedan validarla y si quieren como tenerla como ejemplo para que puedan tener una orientación de cómo van a ir estructurando su proyecto de ley también, ¿no? Esto es para que tengan una guía de cómo ir elaborándola y repito, su servidora considera viable que conforme vayan avanzando me vayan enviando su proyecto. ¿Para qué? Para que no al finalizar me lo envíen y yo les diga, Domingo, tienes que hacer estas correcciones y ya no tengan el tiempo para poder hacerlas. En cambio, si me las van haciendo de manera constante, yo les puedo ir haciendo las observaciones, las van corrigiendo y ya van sabiendo que van elaborando de manera correcta. Digo, esto como sugerencia. Si no lo desean, bueno, entonces me lo pueden hacer llegar al finalizar, no pasa absolutamente nada. ¿Les parece bien? Me parece bien. Perfecto. Bueno, estimado alumno, me indica la plataforma que ya ha culminado nuestra sesión. Agradezco enormemente que se hayan conectado a la misma. Como les comentaba hace un momento, esta sesión fue grabada, se las compartiré en el momento que me la hagan del conocimiento. De igual forma, el próximo fin o en la fecha que nos corresponda, dependiendo nuestro programa de estudios, yo les compartiré también de manera anticipada la liga para que podamos conectarnos y se lleve a cabo nuestra siguiente sesión. Que tengan excelente fin de semana. Bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias.